En el vídeo de hoy vamos a ver los componentes o el funcionamiento de esta incubadora de corcho, que es la que nos está ocupando en estos vídeos, ¿no? Durante algunas semanas. La verdad es que hay poco que contar. Normalmente pues es en la tapa donde este tipo de incubadoras pequeñas comerciales suelen traer todo lo que es el entramado de termostatos, fuente de calor, resistencia y demás. Esta incubadora ya os dijimos que es muy económica. Una forma de abaratar precios es el material. Aquí le decimos a esto corcho, es como si fuera una pequeña neverita de estas de playa, pero en otras partes del mundo se le dice unicel o tecnopor, en fin, dependiendo de qué parte del mundo nos veáis, pues el corcho que se le dice aquí tiene diferentes nombres. ¿Qué duda cabe que esta es una forma de abaratar precios? Igualmente que el termostato. El termostato, al tener este conector de alimentación, se ahorra la fuente de alimentación y utilizamos el conector, el cargador de un teléfono móvil. Igualmente podemos usar una batería directamente que nos proporcione la tensión de alimentación que necesita esta incubadora. Ahí viene otra parte importante de ahorro. Ya en el interior, pues lo que estáis viendo, no tiene nada más. No tiene ventilador para una circulación del aire caliente. Tampoco creo que sea necesario porque, fijaros mi mano, yo no tengo una mano grande ni mucho menos, y fijaros todo el espacio que queda una vez que meto la mano dentro, ¿no? Tiene una resistencia que parece más bien una cama de estas que venden para reptiles, con este entramado de resistencia a través de toda la base, pues hace que la temperatura, la verdad, sea más fácil conseguir que sea uniforme en el interior de la incubadora. Lo que quizás no me gusta tanto es el tema de la sonda, que tiene un cable demasiado largo, y esto sin duda va a hacer que cambie, que varíe mucho la temperatura dependiendo de la posición en la que se encuentre. Nosotros en nuestro vídeo anterior, cuando estábamos buscando los parámetros ideales de incubación, temperatura y humedad, ya visteis que conseguimos hacer una calibración aceptable jugando con la posición de la sonda, poniéndolo arriba de esta cama que trae o en la parte de abajo. Ya después he buscado más información. Veréis, os explico. Nosotros lo que hicimos fue poner un par de recipientes pequeñitos de agua como este que estáis viendo, ¿no? Pusimos uno en cada esquina y la sonda al final pues la pusimos justo también por encima de esta cama, este acolchado que trae. Pero después, viendo vídeos, hay vídeos de otros compañeros que han dedicado tiempo a esta incubadora y nos decían o ponían en la descripción incubadora de corcho con cama de agua. Yo entiendo que al traer este plástico, esta tela que hemos metido en el interior, pues una opción para la humedad relativa sería empapar esta especie de algodón y, aparte de servir de cama, pues esto puede proporcionar la humedad relativa. Pero claro, si está en un plástico totalmente hermético, pues qué duda cabe que esa humedad no va a salir de ahí. Nosotros hemos probado, como ya habéis visto, con los vasos de agua, nos ha dado la humedad relativa y la temperatura al final de mucho bregar con la incubadora, y ya con eso nos conformamos. Lo que sí os voy a decir en este vídeo es que lo que yo haría si de verdad me fuera a quedar con esta incubadora sería lo siguiente. Para no perder espacio y para hacerlo de otra forma, yo cogería un recipiente que no fuera muy alto, lo pondría aquí directamente sobre la base y ahora le haría a su vez otra base de rejilla metálica y la pondría con pies un poquito más alta. Entonces no perderíamos nada de espacio y no meteríamos esta especie de algodón en la incubadora, que la verdad es que a mí no me agrada mucho, porque ya con esta resistencia, el corcho, que es un material inflamable, y encima este algodón, no me inspira ninguna confianza, la verdad. Entonces yo
si me fuera a quedar con ella, le pondría, como digo, una base metálica de rejilla, abajo un recipiente para el agua y ya ahí tendríamos humedad relativa con materiales que no prenden y sobre todo aprovechando al máximo después la superficie que nos quedaría. No perderíamos nada de espacio y por lo menos a mí me serviría de más tranquilidad. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que tendríamos que volver de nuevo a hacer pruebas y experimentos hasta estar seguros de que la humedad y la temperatura fueran las correctas para hacer una incubación con garantías. Pero con esto quiero demostraros que pese a todos los inconvenientes que nos hemos encontrado con esta pequeña incubadora, así y todo hemos conseguido cerca de 38 grados de temperatura y también muy cerca de una humedad relativa en torno al 60%. Después pueden pasar muchas cosas durante la incubación, por ejemplo, de huevos de gallina, que es lo que se utiliza como referencia. Son 21 días de incubación. Pueden pasar, como digo, muchas cosas, pero por lo menos de inicio ya tenemos esa parte cubierta con 38 grados de temperatura y 60% de humedad relativa, que ya es una muy buena garantía. Imaginaros que todas las pruebas que hemos hecho en el vídeo anterior las hubiésemos tenido que hacer en plena incubación por no habernos tomado estas molestias al principio y habernos ahorrado muchos quebraderos de cabeza. En fin, pues como veis, tampoco tiene mayor historia el tema de los componentes y la ubicación de esta incubadora. Ya después, en el siguiente vídeo de ventajas e inconvenientes, ya diremos qué es lo que realmente nos ha gustado y qué no. Ya sabéis que lo compartimos absolutamente todo.